Bueno, nos viene a visitar Alejandro Madoni. Alejandro es arquitecto. Se puede decir que es historiador también, porque al investigar sobre historia, es historiador. Y me quedó pendiente la semana pasada cuando charlábamos en otro de los libros con Gastón Becerra Goldstein, del cual él es coautor, que era Buenos Aires en demolición. Gastón me dijo, mira, ¿por qué no hablas con Alejandro? Porque tiene un libro muy interesante sobre Manuel Belgrano, la verdadera historia de su casa familiar en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no la tenemos en pie, lamentablemente. ¿Por qué no hablamos un poco de las demoliciones de Buenos Aires y esta casa histórica que lamentamos no tenerla? Y bueno, acá está Alejandro con nosotros con este libro que ha sido declarado de interés por la legislatura, por el Senado de la Nación y que esperemos que próximamente siga teniendo los éxitos que está teniendo. Alejandro, gracias por venir a Radio Sónica. Bueno, gracias a vos, Maxi, por la invitación. Bueno, sí, un poquito empezó Gastón con esto. Con Gastón hace ya más de 10 años creamos el taller Patrimonio y Ciudad, cuyo primer, digamos, producto fue este libro sobre las demoliciones que él estuvo comentando. Y bueno, en línea con la temática del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Buenos Aires, surgió esta cuestión. Esto es en coautoría con con un historiador muy reconocido, con mucha experiencia en análisis de archivos. Y bueno, surgió esta inquietud respecto de la casa de Manuel Belgrano, esta inexplicable ausencia, no solo ausencia física, sino histórica. O sea, no había datos ni imágenes de cómo fue la casa de Manuel Belgrano en Buenos Aires, a solamente 3 cuadras de la Plaza de Mayo. Increíble. Estamos hablando del barrio San Telmo, ¿no? Sobre la avenida Belgrano. Es Montserrat, Belgrano y Defensa, a escasos metros de la iglesia y del convento de Santo Domingo. Que es donde está enterrado. Exactamente, donde está su mausoleo, en el atrio de Santo Domingo. Así que bueno, fue una experiencia desde ya, también lo consideramos como un trabajo del taller de patrimonio, y seguramente sea la primera o el primer capítulo de una nueva serie que estamos elaborando con Gastón, porque edificios para comentar desaparecidos, desnaturalizados y en mal estado y en peligro de demolición en Buenos Aires hay muchísimos. Así que como estuvo comentando él también, y hay una cuestión cronológica en estos edificios, habíamos empezado en el anterior con edificios coloniales, antiguos. Bueno, en este caso seguramente sea el primer capítulo de una nueva serie. ¿Sabés que el otro día estaba repasando uno de los libros de Balmaceda, que si mal no recuerdo era Espiga y Acero, donde justamente él contaba que increíblemente cuando se tuvo que delinear el Carcarañá, que Buenos Aires pedía ese territorio, Santa Fe lo pedía y Córdoba también, van al archivo del Cabildo de la época de la ciudad de Buenos Aires y era tal el descalabro que existía desde el principio que no se podía tener los datos de la propia fundación y hasta dónde, digamos, Buenos Aires podía reclamar. Y por eso se pierde parte del territorio que termina ganando Santa Fe. Sí. Esto es así. ¿Cómo fue buscar los datos sobre la casa de Belgrano? Mira, antes que nada quería nombrar a Roberto Colimodio, que es el historiador, el coautor del libro. El tema del archivo fue fundamental, digamos, para poder hacer esto. Y pensemos que esto fue afrontado en plena pandemia, o sea que ni siquiera tuvimos acceso, los accesos que tuvimos a la información fueron más bien remotos. El Archivo General de la Nación implementó un sistema muy interesante que es de envío de expedientes sucesorios a través de internet, haciendo una consulta. Demoraron varios meses, pero pudimos obtener esa información. Pero sí, la información de los archivos, cuando la obtenés, te das cuenta de lo valiosa que es en base a lo que no tenés. Justamente hace poquito estábamos también investigando sobre los primeros planos de la ciudad de Buenos Aires, el plano de Garay, cuando él reparte las manzanas y las suertes, y nos enteramos de que en realidad ese plano que todos vemos es un plano que fue hecho varios siglos después, porque el original, obviamente, por las condiciones de la ciudad y de las construcciones de esa época, conservó. Se perdieron por la humedad, por la lluvia, por los agentes climáticos. Es increíble. Y bueno, justamente el problema del archivo es el primer escollo que hay que superar, porque obviamente esto se basa en documentos. Esta es la primera historia documentada que hay de la casa, porque hay otros relatos que no tienen ni imágenes ni cuentan cuestiones que estén basadas en documentos. Y para eso los archivos son fundamentales. ¿Cómo era la casa donde vivía Belgrano? Bueno, la casa, el rescate que pudimos hacer fue gracias a 3 tasaciones del año 1861, porque la casa tuvo una cuestión legal muy compleja, muy larga, de más de 100 años, luego de la muerte de los padres de Manuel Belgrano.
esta casa y otras más quedaron en una sucesión muy complicada, y la cuestión legal que abrazó esta casa hizo que quedaran muchos expedientes, muchos de ellos escondidos o perdidos de alguna manera, pero al poner la atención en esta cuestión pudimos rescatarlos. Esas tasaciones nos dijeron cuáles eran las habitaciones que tenía la casa, cómo estaban distribuidas, qué medidas tenían, cómo era la carpintería, cómo era la herrería, y si bien todo eso es un texto, son planillas, pudimos, a través de esas dimensiones, que son muy detalladas, ir graficando con herramientas informáticas. Pudimos hacer una primera planta arquitectónica. Entonces, en base a eso y teniendo las alturas de cada uno de los espacios internos, pudimos hacer una maqueta tridimensional. Y era una casa hacia la calle muy sencilla. Hacia el frente, el padre Belgrano tenía almacenes, la casa tenía 3 almacenes, tenía un doble uso de comercio y de vivienda, y la casa estaba más bien replegada hacia el fondo de la parcela, lo cual creemos que es un primer indicio de por qué la casa fue olvidada y desapareció sin penas ni glorias, porque hacia el frente uno simplemente veía un paredón con unas ventanitas y 4 puertas, y además de toda la cuestión legal que tuvo detrás, el fallecimiento de los padres, luego de los hermanos, y la compleja sucesión que tuvo, eso hizo, creemos, que el olvido allá... Primero, es la casa donde murió, ¿no? Es la casa donde nació, vivió y murió. Es la misma casa, sí. Segunda pregunta que me parece básico. ¿Hoy hay algún hito, un mojón, una placa en el edificio que está que diga esta era en este lugar estaba la casa donde vivió Belgrano? Bueno, había una placa que fue colocada recién. La primera placa fue colocada en 1920 al cumplirse los 100 años del fallecimiento. O sea, durante 100 años no había forma, salvo por el recuerdo de los vecinos o los familiares, de que ahí alguna vez estuviera la casa. Fue colocada en 1920 una placa, luego se ensancha la calle Belgrano, que da lugar a la avenida actual, y el edificio que estaba, hubo una sucesión de 3 edificios, la casa histórica, un segundo edificio que nosotros llamamos Precalmer, y un tercer edificio que es el que existe hoy, que se llama Calmer. En ese edificio había una placa hasta hace 15, 20 días que identificaba el lugar como la casa histórica donde nació Manuel Belgrano. Esa placa fue robada la madrugada del 14 de octubre de este año, por el valor en metal que tenía. Estaba colocada a más de 3 metros de altura, pero evidentemente tuvieron la habilidad de retirarla y desapareció. Hoy está la mancha de donde estaba la placa colocada, así que no solo recordamos poco, sino que lo poco que está identificado también se pierde, así que por eso creímos que esto era más bien una deuda, un trabajo necesario, como dicen los prologuistas. Tuvimos la suerte de que el libro fuera prologado por un chosno nieto del general, el licenciado Manuel Belgrano, y por el arquitecto Daniel Javelson, que es un experto en arqueología urbana y en patrimonio no solo de Buenos Aires, sino de todo el país. Así que bueno, ellos justamente recalcan que era un trabajo necesario, una investigación de la cual no teníamos prácticamente información hasta ahora, salvo estos indicios que fuimos compilando y que dieron lugar a... Bueno, me parece interesante que mostremos el libro, ¿no? Para que acá una de las cámaras, para que la gente lo vea, la verdadera historia de la casa familiar en Buenos Aires de Manuel Belgrano, de Alejandro Madoni y Roberto Colimodio. Más allá de eso, ya que está, te voy a aprovechar 2 o 3 minutos más, si nos lo permitís. ¿Qué otro edificio histórico decís, che, cómo perdimos esto en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires hay muchísimos, sobre todo, por lo menos en la temática que yo me baso, que es la arquitectura colonial. O sea, no solo en un edificio, se perdió una etapa histórica, si bien fue anterior a la Revolución de Mayo, a la creación de la nación y demás, significaba de alguna manera el origen y el nacimiento de la ciudad. O sea, Buenos Aires es una de las pocas ciudades de Sudamérica que arrasó con su historia del siglo XIX. Si vos me decís, yo a priori te digo, la modificación del Cabildo me parece lamentable, Pero, ¿no? el Cabildo prácticamente se demolió y se construyó a nuevo, porque cuando se hace la restauración de 1941, ya el Cabildo está totalmente desnaturalizado. Y no olvidemos que para la fecha, que es aproximadamente la década de 1870, en que desaparece la Casa de Belgrano, ya para entonces se había demolido buena parte del Cabildo y de la Casa de Tucumán, la Casa de la Independencia. Entonces, cuando vemos estos ejemplos, vemos que son como el emergente o la punta de un iceberg del cual
hay un montón de otros casos para resaltar. Y bueno, esa arquitectura colonial, no decimos conservar toda la ciudad, pero prácticamente no han quedado casos en pie, ejemplos que puedan ser estudiados. Alejandro, hay mucha gente que no lo sabe, pero cuando se construyó la avenida 9 de Julio, se arrasó con una manzana completa. Con varias estructuras manzanas coloniales. Sí, por supuesto. Completa, ¿no? Que iba del 900 al 1100, ¿no? Bueno, una de las casas que, bueno, ya había sido en realidad parcialmente demolida, pero lo que fue la jabonería de Vieites, que fue donde se reunían los integrantes de la primera junta de gobierno antes de la revolución, estaba en pleno trazado de la avenida 9 de Julio, y hace poquito también hicimos una investigación sobre los aljibes que estaban hoy en los patios del Cabildo, y uno de esos aljibes proviene de una casa que perteneció a descendientes de Rosas, que estaba también en la traza de la avenida 9 de Julio y que fue arrasada también con la demolición. Y lo triste también es que muchos de los elementos que fueron retirados de esas casas, donde algunos propietarios decían que eran donados a los museos, realmente no están, o están confundidos los nombres o los orígenes. O se los llevaron a casas particulares. Por no decirlo, pero puede ser también que haya ocurrido. Sí. Qué increíble, qué increíble. El palacio donde vivía Evita, ¿no? Bueno, es uno de los capítulos del libro que hicimos con Gastón, el Palacio Unzué, que simbólicamente fue demolido luego del golpe de Estado de 1955, y al poco tiempo ya no existía la casa, y simbólicamente fue construida sobre ese lugar la Biblioteca Nacional. Sí, que eso nos contaba. Celebramos la construcción de una biblioteca, claro, obviamente, ¿no? Con un arquitecto como Clorindo Testa, un edificio que puede gustar o no, pero es nuestra Biblioteca Nacional, está emplazado en un lugar tan simbólico, digamos, para la historia política argentina. Entonces, ¿sabés qué? Es un tema que me parece interesante también de alguna manera reflotar para decirle a nuestras autoridades que no podemos seguir perdiendo. O sea, hoy vemos, por ejemplo, la avenida Callao, preciosa, que todo el mundo que viene dice, che, esto es París, no, es Buenos Aires, pero necesitamos una remodelación integral de todos estos edificios para que después no pase lo que lamentablemente viene pasando. La estructura no sirve, la tiramos y construimos una torre, ¿no? Sí, el tema patrimonial es, nosotros si bien no trabajamos de manera, no hacemos activismo, pero sí sería interesante que existieran o que se promoviera la existencia de grupos o personas que trabajen más activamente en esta cuestión. Exacto. Lo cierto es que cuando se organizan audiencias públicas para tratar la demolición, cuando se lo hace, en la mayoría de los casos no es así, la verdad que la participación no es demasiada, no es muy concurrida. Entonces, a veces es como que hablamos mucho o lamentamos mucho, pero después cuando se pasa a la acción de participar, no es cortando calles ni haciendo manifestaciones. Simplemente yendo a las audiencias para defender. Justamente hoy se comunicaba en Facebook una audiencia pública sobre el saneamiento del riachuelo y la construcción de un edificio de Acumar, donde hoy está la Barraca Peña, que tratamos en el libro que trajo Gastón el otro día. Y bueno, hay que ver qué cantidad de gente va y con qué argumentos y qué defensa se hace, porque de existir apoyo de la gente, puede ser que las autoridades lo tengan más en cuenta. Si no, es importante la remodelación del edificio del viejo molino que se está haciendo en la esquina del Congreso, patrimonialmente hablando. Sí, por supuesto. Sí, porque es un edificio, está en un lugar importantísimo de la ciudad, desde fines del siglo XIX, principio del XX, cuando se construye el Congreso, esta plaza pasa a ser un centro neurálgico dentro de la ciudad, y un edificio tan interesante por su arquitectura, por lo que significa, y que haya estado cerrado tanto tiempo. La verdad que celebramos que haya sido recuperado, y lo tomamos como también un ícono para poder hacerlo en otros edificios que de a poquito se van levantando, y que lamentablemente cuando transcurre mucho tiempo la degradación de las estructuras hace que esos edificios tengan que ser demolidos. Pero bueno, apuntamos a que se conozcan estos edificios y se accione tempranamente, ¿no? Alejandro, gracias por venir, la verdad que un verdadero placer, y de verdad espero que no sea la última vez. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el interés. Muchas gracias. Alejandro Madoni, como te decía, autor del libro Manuel Belgrano, la verdadera historia de su casa familiar en la ciudad de Buenos Aires.